Buenas para todos. El día de hoy estamos cumpliendo con una actividad del curso de cultivos de clima medio. En esta estamos analizando cuatro cultivos, dos pertenecientes al ciclo corto y dos pertenecientes al ciclo semipermanente. Los integrantes de esta actividad son Jackson Rojas, Juber Daza, Daniel Alarcón, Jenny Guerrero y mi persona Faber Parra. Pertenecemos al grupo 16 y estamos estudiando agronomía en la UNAT. Eh, Primero que todo, los cultivos de ciclo corto y semipermanentes son base fundamental de la economía acá en Colombia. Eh, los cultivos que vamos a tratar dentro del ciclo corto son el frijol y el pimentón, y dentro del ciclo semipermanente son la mora y la racacha. Los objetivos pues, es identificar las principales características efológicas y los requerimientos de cada uno de estos cultivos y cómo estos inciden en la economía del país y los costos de producción y demás aspectos relevantes dentro de cada cultivo. Los cultivos de ciclo corto o anuales son aquellos que tienen un crecimiento eh, y desarrollo acelerado, es decir, aquellos que llegan a su fase productiva antes del año. En estos se destacan las hortalizas, algunos granos y cereales, los tubérculos y la gran parte de las legumbres. Em, los cultivos de ciclo semipermanentes son cultivos que duran se llaman semipermanentes o bianuales porque duran más producen al segundo ciclo, al segundo año y pues tienen una duración mucho más prolongada. Entre estos encontramos algunos frutales, café y cacao y la caña de azúcar. Eh, Como les dije, pues los cultivos que vamos a tratar dentro del cultivo de los ciclo cortos son el frijol y el pimentón. Ahora vamos con el cultivo del frijol. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jover Andrés Daza Mancipe, del CEAD de Tunja, del municipio de Rondón, Boyacá. Bueno, a continuación acá tenemos unas gráficas de la página Agronet, la cual nos muestran el crecimiento y decrecimiento que ha tenido actualmente en los últimos años este cultivo, lo cual evidencia las barras. El aumento significa, por ejemplo, la disponibilidad de materia y mecanización de esas áreas y la disminución también, pues, a otros problemas que se han presentado actualmente en esta región. Siguiente. Bueno, acá tenemos, básicamente acá vamos a hablar de los requerimientos de este cultivo, el ciclo de vida, los problemas y lo que tenemos en cuanto a la producción. Básicamente, pues el frijol es un cultivo transitorio de ciclo corto de la familia de las basáceas. Su nombre científico es Phaseolus vulgaris. Esta es una leguminosa. En cuanto a sus requerimientos, tenemos una temperatura de climas cálidos, templados, con unos grados entre 15 y 20 grados centígrados de temperatura. En cuanto a luz, este cultiva un requerimiento de 6 horas diarias de luz. Este frijol básicamente se desarrolla en altura sobre el nivel del mar entre los 1800 y 2500, aunque en variedades que se desarrollan entre los 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a los requerimientos edáficos, tenemos este se adapta fácilmente a suelos francos y tenga buena cantidad de arena, limo, arcilla. eh, Se desarrolla fácilmente en suelos con buena materia orgánica y con un pH entre 5 y 6 y 5,5 y 6,5. Para este cultivo pues tenemos unas densidades de siembra que van por hectárea entre 30 y 45 kilogramos por hectárea y en cada hueco se agrega de 1 a 2 semillas con una profundidad de 5 centímetros máximo. Entre plantas tenemos una distancia de 25, para los que son de enredadera, de 25 centímetros entre planta y entre surcos de 60 centímetros. También tenemos lo que es la parte del ciclo de vida, lo cual la primeros estolones emergen entre los 7 y los 10
7 y los 10 días. Tenemos el tutorado se desarrolla prácticamente después de los 25 días cuando la planta ya empieza a formar, ya tiene formadas sus hojas y empieza a formar enredadera y la floración se da entre los 30 a partir de los 30 y los 40 días, según las especies, su especie y el clima. La cosecha prácticamente pues se da entre los 140 y 170 días, dependiendo el mercado, si se cosecha en seco o se cosecha en verde. En cuanto a plagas, pues tenemos lo que es el trips, el gusano, el cogollero y el barrenador. El control químico, pues de estos se aplica lo que son cipermetrinas, organofosforados, lo que son carbamatos y piretoides para su control. En la parte cultural, pues tenemos lo que son las distancias de siembra adecuadas para controlar estos insectos. Tenemos también lo que es el control biológico, que en la presiembra se puede aplicar e incorporar lo que son Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis y Beauveria baciana, que se puede aplicar cuando ya tienen vaina para controlar todo lo que son los trips. En cuanto a enfermedades, tenemos mildio velloso, mildio polvoso, que dependiendo de las condiciones climáticas se desarrollan bastante. También tenemos la antracnosis y la roya, que se controla básicamente pues, biológicamente con lo que es tricodermas, Bacillus subtilis thuringiensis, Pseudomonas, y también lo que es control químico con lo que es las estrobilurinas, como lo que es el azocistrobin, el piraclostrobin, entre otros, mancozeb, simoxanil, propinet y oxicloruros. El rendimiento, pues, bueno, acá continuamos con el rendimiento bueno, aquí continuamos con la infografía. Entonces, aquí se desarrolla la fase de lo que es el establecimiento del cultivo. El establecimiento de este cultivo, pues tenemos 15 días antes el control de arbense. Este se desarrolla para que a los 15 días posteriores la hierba ya esté seca y posteriormente nos sirva como materia orgánica para incorporar. Se hace el arado y preparación del terreno y también se realizan los surcos en una distancia de 60 a 70 centímetros y se incorpora cal para lo que es la acidez del suelo y materia orgánica y nitrógeno, fósforo para lo que es el enraizamiento y la fase vegetativa. También tenemos lo que es el sostenimiento. En el sostenimiento de este cultivo, pues está lo que es ya lo que es el tutorado, las aplicaciones foliares de fertilizantes, lo insecticidas, lo de las aplicaciones para controlar lo de lo que son hongos. Está lo del tutorado, el deshierve y ya lo que es la fase de cosecha. Tenemos también lo que es, por ejemplo, la fase de costos, según la página Agronet que está ahí. Aproximadamente para el 2022, para cultivar una hectárea de frijol se destinaban aproximadamente 7.885.000 y la producción por hectárea era más o menos de 1.500 a 2.000 kilogramos. La comercialización se realiza en las principales centrales de abastos, dependiendo si es cantidad de producción se lleva abastos y si ya es menor cantidad en las principales plazas de su municipio. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos ahora con el cultivo del pimentón. El cultivo del pimentón, cuyo nombre científico es Capsium annuum y pertenece a la familia de las solenáceas. Pues acá se muestran las gráficas que nos arrojó eh, la página de Agronet, en la que se ve pues el área cosechada y la producción, que en los últimos años ha tenido una curva creciente. En cuanto al rendimiento, eh, ha pasado de manera contraria, porque al principio estaba estable hasta el año 2011, tuvo una leve caída. Luego de eso, hasta el 2016, tuvo una curva creciente y en los últimos años, hasta el 2022, que es donde se tiene datos exactos, ha venido en decrecimiento este rendimiento del pimentón. El pimentón, Capsicum annuum, pues se da en clima medio, clima medio, clima cálido, en unas temperaturas que oscilan entre los 15 y los 28 grados y no tolera ningún tipo de heladas. Le gusta el suelo bien drenado y con una buena fertilidad. El pH propicio oscila entre los 6 y los 7 puntos. Tiene un ciclo de vida o una duración entre los 90 a los 120 días
desde que se efectúa la siembra hasta que se hace la cosecha. Eh, las principales plagas son los áfidos, los trips y la mosca blanca. Las enfermedades más importantes que encontramos acá es el marchitamiento vascular, la antracnosis y el famoso mildiu. Dentro de las arbences encontramos malezas como el bledo y pues, la verdolaga. El control que se le hace es de tres tipos: cultural, químico y biológico. Dentro del cultural hacemos pues la práctica funcional que se debe hacer, que es la rotación de los cultivos y un manejo adecuado de riego, ya que pues eh, es muy susceptible al estrés hídrico. No se puede ni exceder ni tampoco faltar el agua. Dentro del químico, pues el empleo de insecticidas y fungicidas, y en el control biológico ya se hace de manera natural por agentes naturales y que enfrentan y contrarrestan este tipo de bichos o enfermedades. Pueden ser las mariquitas y avispas parasitarias. La producción, más o menos se estima una producción de 15 toneladas por hectárea. El precio que se le paga al productor más o menos oscila entre los 2.000, 2.500 a 3.000 pesos máximo. Y en los principales supermercados, por ejemplo, acá en el municipio, se vende entre 7.000 y 8.000 pesos el kilo. Las ventajas, pues que es un cultivo de ciclo corto, entonces se da un buen rendimiento y un buen aprovechamiento de los suelos y además fácilmente fluctúa el dinero. Eh, las desventajas que es un cultivo muy sensible a las plagas a plagas, enfermedades y más que todo al estrés hídrico. Las principales características del cultivo del pimentón, pues vamos a hablar del establecimiento, el sostenimiento, la cosecha, post cosecha, costos y producción y finalmente la comercialización. Dentro del establecimiento, pues necesitamos seleccionar un suelo bien drenado, sin ningún tipo de malezas y con rico en materia orgánica. Las plantas se siembran de 50 centímetros entre plantas y 80 centímetros entre surcos, a una profundidad de 1 a 2 centímetros máximo de siembra directa. El riego pues debe ser moderado y ya el sostenimiento de estas plantas se hace pues el control de las malezas por medio manual, mecánico de acolchado. La fertilización se hace en tres fases. La inicial requiere de harto fósforo, la fase vegetativa de nitrógeno para formación de troncos y hojas y la fase de floración eh, se necesita bastante potasio para el llenado de los frutos. El control de plagas, pues ya lo dije, el marchitamiento, las enfermedades, pues el marchitamiento vascular, el mildiu y eso pues se hace con el tipo de control que se haga. La cosecha y post cosecha se hace entre los 90 y 120 días, en horas de la mañana principalmente para conservar los frutos. Ya en los costos de producción, pues los costos de producción básicamente son la mano de obra, los insumos, equipos y pues el rendimiento esperado es entre 20 a 30 toneladas por hectárea, con ingresos aproximados de 2.000 a 3.000 pesos por kilo. La comercialización, si es a gran escala, se da en centrales de abasto, supermercados o este tipo de centrales de acopio grandes. Cuanto es para más pequeño, es canales de venta directa al consumidor o a intermediarios y distribuidores. Cultivo de racacha. Mi nombre es Jackson Fabián Rojas, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional de Distancia, CEAT Suatá. El cultivo de racacha pertenece a la familia Apiaceae. Se adapta a climas templados y tropicales. Tiene una buena tolerancia a periodos de sequía moderada. Es un cultivo rústico que requiere poca fertilización química. Su cosecha se da escalonada, permite distribuir la producción y comercialización durante todo el año. Vemos la toma de las imágenes de Agronet, donde vemos las curvaturas, cómo ha ido incrementando en los últimos años. En
la Rancacha se evidencia el área sembrada se ha mantenido alrededor de 8.000 hectáreas, lo que indica que es un cultivo tradicional concentrado en las específicas como Bogotá y Cundinamarca. Sin embargo, la producción ha crecido ligeramente, pasando de 76.974 toneladas en el 2007 a 105.408.47 toneladas en el 2022, debido a mejoras en las prácticas agrícolas y la selección de semillas de calidad. El rendimiento también ha aumentado de un 10.94 toneladas por hectárea a un 12.97 toneladas. Requerimientos climáticos de la roca se dan en los climas fríos y templados, con las temperaturas entre 12 y 20 grados. Su producción, rendimiento es de 10 toneladas por hectárea. La parte ecológica se debe a un suelo franco arenoso que sea rico en materia orgánica, con un pH entre 5.5 y 6.5. El ciclo de duración de este cultivo es de 8 a 12 meses. Principal plaga y enfermedades, esas son plagas como nematodos, gusanos, esqueles. Las enfermedades, pudrición de raíz, manchas, foliares. Los arbences son malezas como pastos, gramínea, entre otros. Su control se hace cultural, químico o biológico. En la parte cultural, rotación de cultivos, un buen manejo del suelo. En la parte química, uso de nematicidas y fungicidas autorizados. En la parte biológica, se tiene control natural con hongos antracnosos. Ventajas y desventajas. Las ventajas del cultivo de la racacha tradicional, con buena aceptación en el mercado local, resiste a condiciones climáticas adversas. Las desventajas, ciclo de vida largo, susceptible a nematodos y enfermedades. Características del cultivo. Asegúrate de regar tus plantas según las necesidades del cultivo. Algunas plantas requieren riego constantemente, mientras que otras prefieren un suelo más seco. Los requerimientos del cultivo de un clima templado de 1.800 a 2.200 metros por el nivel del mar, temperaturas de 14 a 18 grados centígrados, suelos francoarenosos, frutos en materia orgánica, ya hemos dicho pH de 6.5 a 6.8. La forma de propagación de la siembra, por qué espacio más o menos de entre 40 y 60 centímetros de plantas y surcos de 1 metro. El mantenimiento del cultivo, riego moderado, evitando tratamientos, la fertilización, aplicación de compostajes de abonos orgánicos, control de plagas, áfidos, gusanos, el de hierro se hace de 30 a 45 días para evitar la competencia de nutrientes. El rendimiento, el tiempo de cosecha se hace de los 8 a los 12 meses después de la siembra. Los indicadores de la madurez son las días de raíz. Rendimiento de 10 a 25 toneladas por. Cordial saludo. Vamos a hablar ahora del cultivo de la mora. El cultivo de la mora, como nombre científico Rubus glaucus, eh, se adapta bien. En el, primero podemos evidenciar que en las gráficas de Agronet tiene un alto de producción, muestra una tendencia general de alza durante el periodo del 2007 al 2021. El crecimiento se ha acelerado en los últimos años, indicando que de mayor interés a la expansión de este cultivo. Ahora vamos a hablar sobre las generalidades del cultivo de mora. Sobre la mora, se adapta bien a altitudes entre 1.700 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas de 11 a 22 grados centígrados, precipitaciones anuales de 1.500 milímetros y una humedad relativa de 70 al 85%. El suelo ideal de este cultivo es franco. Su ciclo de vida, después del trasplante, la planta comienza a fructificar entre los 6 a los 8 meses. Y con un manejo adecuado, esta planta puede durar más de 12 años. Las plagas que afectan el
cultivo de mora son los ácaros, la mosca de la fruta y los trips. Para el control de estas plagas se pueden utilizar trampas, ya sean atrayentes o se puede también monitorear y utilizar químicos. Esto ya depende del agricultor. Las enfermedades, tenemos la roya y la pudrición de la raíz, donde se deben aplicar fungicidas a base de cobre o eliminar las plantas afectadas. En el manejo de arbences se recomienda guadañar cada 45 días para evitar que los arbences superen los 20 centímetros. La producción y los precios. La mora aporta el 34% en Cundinamarca y los productores cosechan entre 20 a 25 canastillas y el precio del productor oscila entre los 2.400 y 3.600 por libra, esto dependiendo de la oferta y de la demanda que haya dentro de las plazas de mercado. Vamos a hablar ahora de las fases. Dentro de las fases tenemos la fase de establecimiento, donde se selecciona el terreno que sea suelos de textura franco con un pH entre 5.5 y 6.5. La preparación del terreno se hace una limpieza con arado y surcado, una instalación del sistema de soporte o tutorado, que puede ser la espaldera o postes con alambre. La propagación y siembra se puede hacer por estacas o a codos con distancias de 2 a 3 metros entre hileras y 1.5 a 2 metros entre plantas. En las fases de sostenimiento tenemos el manejo de arbences, ya se pueden hacer a porques o como dije mencioné anteriormente. El abonado y la fertilización se hace aplicación de cal, si el pH está menos de 5, la aplicación de materia orgánica, la aplicación de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores. Ya mencioné las plagas que afectaban, como la broca, los tris, pulgones, entre otros. Las enfermedades, la antracnosis, la botrytis, la roya, el mildeо polvoso y mildeo velloso. En la fase de la cosecha y de la poscosecha, pues en la cosecha la mora empieza a producir entre los 7 y 9 meses. Después de la siembra, la cosecha se realiza manualmente. En la poscosecha se seleccionan y se clasifican los frutos, se eliminan los residuos de polvo, insectos o posibles patógenos que pueda tener la mora. Se empacan en canastillas o en cajas ventiladas para evitar los daños y se transportan a una temperatura de 0 a 5 grados centígrados. En los costos, generalmente se gastan de 8.518.000 pesos. Esto un estudio que hay dentro de las citas bibliográficas. Y la producción y la comercialización, la producción sea de 8 a 15 toneladas por año. El precio de venta es de 1.400.000 por tonelada. Los ingresos se dan de 14 millones y a una utilidad bruta de 5.400.000 que le quedan al agricultor. Y la comercialización se puede realizar en las plazas de mercado o corabastos, o esto dependiendo si se quiere tener una agroindustria. Muchas gracias. Bueno, pues este estudio nos sirvió para adoptar los principales requerimientos de estos cultivos y la importancia que tienen los mismos dentro de la economía acá en Colombia, pues dependiendo si es cultivo de ciclo corto o de ciclo semipermanente. Agradecemos a todos por su atención y acá presentamos finalmente las referencias que utilizamos. Ojalá haya sido de su entero agrado. Bendiciones para todos.